Son las 8:37. Continuamos en Radio Análisis a esta hora de la mañana y vamos a iniciar nuestro panel de conversación. Varios temas para consultar, intercambiar, coincidir, complementar, discrepar, como se hace en democracia, ¿no? Con nuestros panelistas del día de hoy, como estamos recién iniciando la temporada, los dos vienen por primera vez en este reinicio, así es que muy contentos de recibir en primer lugar, lo cual no quiere decir en orden prioritario, sino en simple orden, ¿no? Al académico de nuestra universidad, colega periodista de la Facultad de Comunicación e Imagen, senador universitario, don Dino Pancani. Dino, muchas gracias por estar acá nuevamente y ser parte de este proyecto radial en esta nueva temporada. Muchas gracias, Patricio. Muy contento de estar en febrero, ¿no? En la Universidad de Chile. Claro que sí. Vamos a saludar también a la cientista política, académica de la Universidad Diego Portales, integrante de la directiva de la Asociación Chilena de Ciencia Política, Nerea Palma. Nerea, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación, como siempre. Feliz de estar acá. Sí, bueno, felices nosotros también de recibirlo. Queríamos partir por el tema del CAE, que tiene una dimensión técnica y una dimensión política. Yo más temprano hablaba del tema, así que no quiero repetirme, pero simplemente decir como algunos de los elementos del análisis. Primero, que hay una preocupación en el gobierno y también en algunos medios de comunicación por el incremento en el nivel de morosidad, ¿no? Incluso responsabilizando políticamente al gobierno por haber prometido una condonación que habría sido gatillante de un aumento en la morosidad. Ciertamente el problema de la morosidad, para ser preciso, proviene desde antes. O sea, hay que ver ahí qué es primero el huevo o la gallina, ¿no? Pero bueno, luego está toda la dimensión política de cómo se relacionan los gobiernos con las campañas presidenciales. En cierto momento se ha instalado esta idea de que un gobierno no tiene por qué cumplir todo lo que promete en campaña, lo cual es fácticamente cierto, pero bueno, cuando los deudores dicen, el gobierno cuando nos dijo que iba a condonar el CAE, no nos dijo que esto estaba condicionado a una reforma tributaria, ni a tal o cual cosa, están haciendo un señalamiento que de alguna manera interpela, ¿no? Aquí tampoco vamos a ser hippies de soslayar que cualquier política pública tiene que tener una base concreta de respaldo financiero, ¿no? Pero bueno, eso también a veces tiene que ver con las voluntades políticas. Bueno, por eso el asunto es complejo, tiene varias aristas. Yo prefiero así como plantearlo bien abiertamente para entrar al asunto. Nerea. Sí, con respecto a esto, me parece que hay dos elementos bastante relevantes de ser destacados. En primero y a nivel mucho más general, me parece a mí que este gobierno tiene aún una deuda pendiente en la temática de educación. Recordemos que líderes políticos que hoy día están en el gobierno iniciaron su vida política, en ese momento universitaria, con temáticas educativas, en particular de educación superior, evidentemente, pero que era una crítica más bien estructural al sistema educativo. Entonces, me parece a mí que... Ideológica incluso diría, ¿no? Porque era la educación como un derecho versus la educación como un bien de consumo. ¿De acuerdo? Exactamente, sí. Sí. Toda la discusión de que si es que la educación debería ser una temática con la cual se puede lucrar o no, se dio justamente en esa época más fuertemente el 2011, justamente con esta camada, que con la del 2006, con esta camada de políticos me refiero, que ahora son políticos. Entonces, me parece a mí que en términos generales, la educación, la temática de educación es una temática pendiente de este gobierno, por supuesto sabiendo que antes de llegar a la educación hay otros temas que son claves, como por ejemplo una reforma tributaria, por ejemplo. Entonces eso quería destacar como primer elemento y después nos podemos meter en qué se ha hecho en educación, por ejemplo, en este gobierno, pero en términos generales me parece como una deuda pendiente que, por supuesto, todavía le quedan más o menos 2 años como para ver cómo avanza. Y lo segundo que me parece a mí relevante de destacar, y justamente relacionado con lo que ya adelantabas, es que está esta crítica estructural respecto del sistema educativo y que obviamente esa crítica estructural no solamente se hace con el sistema educativo a partir de este gobierno y a partir de esta coalición, sino que también obviamente al sistema de salud, al sistema de pensiones, pero particularmente al sistema educativo donde
sabemos, por supuesto, que hay una desigualdad tremendamente relevante y desde el primer momento, sobre todo en desigualdad de oportunidades entre quienes nacen en una familia que tienen muchos recursos versus una familia que nace con menos recursos. Entonces, de esa manera, me parece a mí que la condonación de la deuda del CAE podría estar relacionada. Ahora, sí que es verdad que hablar de la deuda de quienes deben el CAE, por supuesto que hoy día en un escenario económico complejo, donde si vemos una recuperación económica, sí vemos que todos los análisis nos indican que China nos va a comprar a menor grado, ¿cierto?, de rapidez el cobre como nos ha comprado años anteriores. Me parece complejo, obviamente, que haya deuda en el CAE, sobre todo en el caso de mujeres, como se veía en la estadística que se conversó bastante ayer. Pero sí, o sea, me parece que es una temática que se tiene que abrir a discutir y que sin duda alguna, como decía anteriormente, al menos la temática educativa es un tema clave del gobierno que está pendiente. Dino. No, yo complementar dos ideas que Nerea señaló, ¿no? Una es que creo que hay una dificultad desde la reforma en la educación superior del 2018 y amarrar el financiamiento a los vouchers. Ahí hay una dificultad para que los sectores, que en general, claro, son sectores muy desfavorecidos, son sectores medios también, ¿no? Que no clasifican para gratuidad y que entonces tienen que endeudarse en el marco del CAE. Yo creo que hay ahí un origen que uno puede remontarlo al 2011, ¿no? Pero que se reconfirma el 2018 con la reforma a la educación superior del año 2018. Por otra parte, creo que hubo una promesa que fue una suerte de anhelo, ¿no? De la condonación del CAE, pero hasta el minuto yo no he escuchado al gobierno que nos diga cómo va a financiar la educación superior, ¿no? ¿Cuál es la propuesta para cambiar el financiamiento de la educación superior? Y creo que va absolutamente de la mano, ¿no? ¿Cuál es el camino? Y cómo a partir de eso se viene la condonación del CAE, ¿no? Hay dos caminos que son distintos, pero me parece casi irrisorio que además el Estado en este caso es un buen pagador, ¿no? Es casi por cambiar de ventanilla en donde los bancos son los principales favorecidos con el CAE, en donde el Estado está pagando de manera permanente y está sacando suculentas ganancias con eso. Uno esperaría que, o yo al menos espero que cuando las coaliciones de gobierno, no es solo el presidente Boric, ¿no? Cuando las coaliciones de gobierno hacen promesas electorales, uno esperaría que esas al menos parcialmente puedan ser cumplidas, ¿no? Cuando se condicionan al crecimiento, yo digo acá, hay algo que no me huele y en general el dedo en la boca, ¿no? Porque siempre se está proyectando con un crecimiento mayor incluso el proyectado, por lo tanto no se dan esas condiciones, entonces esa reforma o ese compromiso de campaña inmediatamente tienen la justificación para no cumplirlo. Quedan 2 años, yo me imagino o uno esperaría que parcialmente al menos se pudiese cumplir esa promesa de campaña y otras más. Sí. A ver, el tema del CAE, mira, incluso a mí me pasa como periodista, de repente cuando uno está como metido en un tema, se te olvida el bosque, ¿no? Creo que ya que en esta radio lo podemos hacer, es bueno que nos tomemos algunos minutos para mirar el bosque, porque hay un problema de una inercia del sistema completo. Si tú quieres enfrentar un tema puntual, pero va en una dirección, por lo general tiende a prevalecer la inercia del sistema y no el abordaje concreto que quieres hacer de un tema. ¿Y por qué lo digo? Porque en este tema puntual hay un fenómeno previo que es estructural, que es la estratificación del sistema escolar por clases sociales, ¿no? Que es este informe de la OCDE de hace 20 años atrás que no ha dejado de ser cierto a grandes rasgos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es políticamente incorrecto decirlo desde la Universidad de Chile, pero es el dato duro, que es que las universidades del Estado, las universidades de excelencia como esta, reciben cada vez menos estudiantes de escasos recursos por los requisitos académicos que tienen las postulaciones, ¿no? Igual hay mecanismos paralelos de ingreso, pero en resumen es así.
Lo mismo con las universidades privadas de mayor nivel, ¿no? Entonces, el crédito con aval del Estado es un crédito que ha ido a atender fundamentalmente a estudiantes que no pueden ingresar a la universidad por otros mecanismos, que por lo tanto vendrían a cumplir con el espíritu de una suerte de apoyo a sectores más desposeídos, pero que por la inercia del sistema terminan siendo un mecanismo indirecto de financiamiento de universidades privadas de menor nivel, ¿no? Entonces, cuando alguien enarbola el tema de que los estudiantes, de que los deudores paguen, ¿no? Que es una cuestión en principio valórica correcta. Yo nunca voy a decir a alguien que se comprometió a pagar que no pague, ¿no? Pero ¿a quién tiene que pagarle, ¿no? ¿A quién está perjudicando con no pagar? En el caso del crédito solidario, perjudicaba al Estado, perjudicaba a los estudiantes del futuro, porque era un pozo, ¿no? En este caso puntual, los principales perjudicados son la banca, ¿no? Y este tipo de mecanismos se han convertido en mecanismos de financiamiento, pero no parciales, a veces de manera relevante, de universidades privadas de menor nivel, ¿no? Entonces, ese tema general hay que plantearlo también para entender cuáles son las relaciones de poder que hay en torno a una discusión sobre el CAE, porque no es una discusión de honestidad o deshonestidad, no es o sea, tiene variables como más estructurales, ¿no? Bueno, lo menciona ahí, les devuelvo la palabra a lo que quieran decir, Nerea, Dino. Sí, bueno, como pasa habitualmente en Chile, por la estructura, por cómo está ensamblada la estructura, sobre todo la estructura económica, política, social del país, nuevamente se depende de, en este caso, la banca privada para poder financiar algo tan importante como la educación de una gran parte del estudiantado de educación superior, lo cual obviamente pone a la deriva a no solamente las personas que dependen de ese financiamiento para poder acceder a la educación superior, sino también, por supuesto, a las futuras generaciones que no saben qué exactamente es lo que va a pasar con este tipo de financiamiento que evidentemente no está funcionando y que de alguna u otra manera se va a tener que reformar. Eso como primer elemento. Y como segundo elemento, me quedó en el tintero de lo que estábamos más, en el tono que estábamos hablando en la intervención pasada, respecto de la educación como tema pendiente del gobierno, de nuevo pensando en que sería un tema posterior a la reforma tributaria, teniendo números en la mesa. No hay que olvidar también algo importante, que es que el gobierno, desde sus inicios, como se pensó el gobierno, el proyecto del gobierno, con la coalición de gobierno, esperaba un escenario totalmente diferente donde, por ejemplo, la configuración de poder, al menos, iba a ser muy diferente a la actual porque iba a haber una nueva constitución, que era básicamente la constitución elaborada por la Convención Constituyente, lo cual obviamente que no ocurrió, ya sabemos, tuvimos incluso otro no se llamaba Convención Constituyente, pero tuvimos otro proceso constitucional, lo cual obviamente que también de alguna u otra manera nos da cuenta que el cambio de prioridades del gobierno se tuvo que hacer sobre la marcha, obviamente sabiendo que la agenda política va cambiando día a día. Incluso se metió un tema tremendamente relevante hoy día, que es, por ejemplo, la seguridad, que se ha tomado la agenda prácticamente los últimos 2 años. Ha sido top 1, top 2 dentro de la agenda política. Entonces, el gobierno tiene la difícil misión de navegar sobre no solamente la reforma tributaria, ahora está en agenda la reforma pensiones, y en este caso poder poner sobre la mesa alguna reforma que permita no solamente dar solución a algún aspecto de lo que estamos hablando del financiamiento de la educación, que es una arista dentro de la temática educativa, sino además hacerle honor a los inicios de la vida política de los líderes de la coalición que nos está gobernando hoy día, me parece a mí. Sí, Dino. Yo solo agregar, nuevamente a propósito de lo que señala Nerea, ¿no? Es el depender de la banca privada, ¿no? Yo diría que
se depende de la banca privada porque hay una estructura en la cual nos lleva a depender de la banca privada, ¿no? Pero el Estado tiene un banco también. Y el Estado de manera directa podría hacer el trato con el estudiante y saldría menos de la mitad. Y podría llegar a acuerdos con ese estudiante, ¿no? Solo hago el paralelo y suelto la palabra. Uno ve el Festival de Viña del Mar, que es el Festival de la Reconstrucción, y ve 2 ONGs privadas y un banco privado. Y uno mira y dice, pero ¿por qué son estos privados? El mismo banco que está lucrando, el mismo banco que es, generalmente son bancos en los cuales tienen altas tasas en relación a la misma gente que va a colaborar, lo hace a través de ese banco y no hay una salida directa a través de el banco que es del Estado de Chile, ¿no? Se privatiza esa ayuda. Y en este caso no hay ninguna razón para que ese crédito que da el Estado sea privatizado porque sale tremendamente más caro, ¿no? Podría darlo de manera directa o podría haber un mecanismo en el cual el Estado se hace cargo y ahorraría mucho dinero. Sí, solo para terminar, el crédito con aval del Estado ha tenido un gran cuestionamiento técnico, que al fin y al cabo es un cuestionamiento político, que es que a diferencia del crédito solidario, los bancos ganan plata por dos lados, ¿no? Por un lado, por los intereses que le cobran a los deudores, y por el otro lado, porque el Estado le compra a los bancos parte de esos créditos con intereses reforzados. Entonces, en algún momento, el argumento político que dieron las autoridades de la época de por qué se hacía de esa manera y no de otra era porque el Estado no tenía plata suficiente para otorgar los créditos y por lo tanto recurría a los bancos para que los bancos pusieran la plata transitoriamente. Lo que pasa es que con el paso del tiempo esto se convirtió en un negocio millonario para los bancos. Solamente para hacer memoria, hace más de una década, quien era entonces presidente del CUECH, el entonces rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, cifraba en algo así como 150.000 millones de pesos de la época, las ganancias de la banca al año, como consecuencia solamente de este mecanismo. Entonces, era legítimo que muchos se preguntaran por qué triangular con la banca cuando a lo mejor el Estado, en vez de pagar esos intereses, podía entregar directamente los créditos, ¿no? Y esa es una pregunta que de alguna manera condiciona la legitimidad hasta el día de hoy del crédito con aval del Estado. Bueno, cambiemos de tema, ¿les parece? Sigue muy vigente la discusión sobre los incendios. Hay un nivel más coyuntural del debate que es quiénes son o no culpables de lo que ocurrió en Valparaíso, lo cual es legítimo, está bien. Pero creo que tanto más importante es la pregunta de en qué está fallando el Estado, en qué están fallando las instituciones, qué es lo que le falta a la legislación, para tener un Estado que tenga una capacidad más robusta de enfrentar no solamente sino otros desastres naturales que están ocurriendo con frecuencia en Chile, como por ejemplo las inundaciones, ¿no? Se abre una ventana de oportunidad en medio de la tragedia. Uno esperaría que el sistema político la capitalice, pero a la luz de ciertas reacciones vuelve a cundir el desaliento, ¿no? Quería preguntarles cómo lo ven, ¿no? ¿Qué lecciones nos deja, si es que pudiéramos sacar algo positivo en medio de algo tan terrible como lo que ocurrió? Dino. Ya, yo creo que, despejando el tema en términos del sistema político, en general uno ve mucha mezquindad, ¿no? Y digo mucha mezquindad por la intención de golpear o a la alcaldesa o al gobierno a partir de una tragedia que hasta cierto punto podría haberse evitado, pero digo hasta cierto punto porque tiene que ver también por cuáles son las condiciones en las cuales se ha ido construyendo esa ciudad o Valparaíso o Viña del Mar, y eso no tiene que ver con este gobierno, ¿no? Pero lo que hemos visto es la derecha en la cual trata de golpear al gobierno a partir de una tragedia, mostrando una tremenda indolencia hacia las personas. Creo que esa misma indolencia es la que presentó cuando muere el expresidente Piñera y se olvidó de Valparaíso, ¿no? Porque entendieron que había más focos televisivos, estaban los focos televisivos en la muerte del expresidente Piñera y no estaban en la ayuda, en la colaboración hacia la población de Viña del Mar y de la región de Valparaíso.
Por lo tanto, creo que hay una coherencia en cómo se ha comportado la oposición con este gobierno. Creo que no ha sido distinto con el tema de los incendios. Y lo segundo es que creo que Chile es un país que ya hace muchos años ha sido cada vez más frecuente los golpes o las tragedias que tenemos, algunas por responsabilidades del ser humano, y hay otras en las cuales son tragedias producto de fenómenos naturales en los cuales esa tragedia se vive, ¿no? El apoyo o la tercerización de esa reconstrucción, yo creo que nuevamente volvemos al mismo principio del CAE, ¿no? Sale tremendamente más caro, porque además, yo me acuerdo de haberlo escuchado hace muchos años, las empresas no tienen alma. Como no tienen alma, vuelven a un vaso de agua que costaba 200 pesos, inmediatamente lo suben a 400 pesos. No, pero además ¿no? cuando el Estado tiene que comprar mediaguas para las primeras semanas, no hay más de 2 o 3 empresas a las cuales les puedes comprar. Entonces, al final... Hubo un maestro que lo hizo viral y mostró un presupuesto, ¿no?, de una de las empresas que venden madera y venden otras cosas también, en donde imaginemos que por hacer un trabajo determinado en materiales eran 130.000 pesos, después de los incendios en la zona, en materiales eran 190.000 pesos, ¿no? Sí. Ese lucro es imperdonable de la empresa privada. Y la dificultad mayor es que el Estado muchas veces canaliza desde ahí su colaboración, ¿no? Es decir, su aporte, su ayuda, su construcción, la canaliza, por ejemplo, entregando gift card para que vayan a comprar precisamente a este señor que está especulando con las necesidades de la gente. Nerea, te propongo que vayamos a un alto súper breve, ya que estamos ahí llegando a las 9 en punto, y a la vuelta seguimos con esta conversación, con estas conversaciones en esta mañana de día miércoles en Radio Análisis. Vamos y volvemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta el Grupo Nacional Cómo Asesinar a Felipes presenta su primer disco junto a Marcos Mesa en Sala Máster. A 15 años de la salida de su álbum debut, lanzado en este mismo escenario, la agrupación nacional CAF interpretará este icónico trabajo de manera íntegra, acompañados en esta ocasión del pianista Marcos Mesa en un show imperdible. Después de agotar las entradas para el primer show el 2 de marzo, esta agrupación se presenta y lanza una nueva fecha este viernes 1 de marzo a las 19:30 horas en Sala Máster. Los esperamos junto a la banda nacional Cómo Asesinar a Felipes este viernes 1 de marzo a las 19:30 horas. Inicio del show 20 horas en punto. Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Entradas disponibles en Punto Ticket. Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social. Conducido por Luis Mesina. Viernes 16 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM
o visita radio.uchile.cl para participar en una discusión enriquecedora los viernes a las 16 horas. Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Contrastes, un panorama de la música, de arte chilena, conducido por Luis Orlandini, Svetlana Kotova, Andrés Mopin y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Contrastes, sábado a las 19 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:03, pero mientras estoy hablando ya son las 9:04. Continuamos en Radio Análisis en este miércoles 28 de febrero del año 2024. En esta mañana con Dino Pancani y con Nerea Palma analizando algunos de los temas de la contingencia muy intensa que hemos tenido durante el mes de febrero. Veníamos hablando de los incendios, de las políticas públicas, del rol del Estado, del modo en que también los privados hacen operar sus intereses en este tipo de asuntos. Nerea, la palabra es tuya. Sí. Coincido con Dino, sobre todo en el punto que... Y que, claro, quisiera profundizar en el punto que, en el fondo, el Estado chileno... No, esto no lo dijo Dino, pero me gustaría profundizar en esta idea que carece de capacidad estatal y esto lo hace muy visible. Una tragedia como esta lo hace muy visible y carece de... ¿A qué me refiero con carece de capacidad estatal para hacer frente a una tragedia como esta? En que justamente los encargados de la reconstrucción, en términos, digamos, prácticos, son justamente privados. Y eso per se no es necesariamente malo, pero sí habla de que obviamente hay una capacidad estatal, al menos que es bastante limitada desde ese punto de vista. Y lo segundo que quería mencionar es que a raíz de los incendios y a raíz de que vamos a tener elecciones municipales y de gobernaciones a la vuelta de la esquina, esto va a ser un tema de campaña. O sea, yo veo este tema, ¿cierto?, como un tema que se va a tocar y se van a prometer cosas con respecto a cómo prevenir, qué es lo que se puede hacer dentro de una comuna, qué es lo que se puede hacer dentro de una región para poder, de alguna u otra manera, no solamente desde la prevención, sino que ya ocurriendo el incendio, cómo se puede parar para que no cobre demasiada o no cobre ninguna vida, sobre todo humana. Entonces lo que yo veo con preocupación es que de alguna u otra manera esto se va a convertir en ofertazos, ofertones de cómo hacerse cargo de los incendios, pero ya no desde la óptica de esta es una realidad que tenemos que hacernos cargo como políticos, como sociedad, sino más bien de cómo yo puedo de alguna u otra manera convencer en mayor o menor medida a la población para que terminen votando por mí. Esto obviamente muy de la mano con seguridad, que seguramente va a ser otra temática clave dentro de las elecciones municipales y dentro de las elecciones de gobernación que vamos a tener de nuevo a la vuelta de la esquina. Sí, bueno, esto nos lleva a cuestiones que son más profundas, Dino.
en general, cuando hablamos de lo que ocurre o de lo que ocurrió con los incendios, habría que pensar más bien en cómo se ha ido relacionando el Estado con el sector privado en el diseño territorial. Hay una pugna que viene ahí desde hace décadas. Hay algunos autores internacionales que han escrito sobre el tema. Yo justo hace un tiempo estaba leyendo el libro Ciudades Rebeldes de David Harvey, que entrega algunos elementos muy interesantes sobre la materia. Y que se traduce en la siguiente paradoja: pues cuando ocurren estas cosas, siempre aparecen personas con mucho desasosiego, quizás con justa razón, gritando ¿dónde está el Estado? En fin, pero resulta que cuando se quieren acrecentar las capacidades del Estado en este tipo de asuntos, hay bloqueos para que eso efectivamente ocurra así, ¿no? No se trata de mezclar peras con manzanas, pero el trasfondo de todo esto es el mismo que cuando en algún momento se decía que el diseño urbano de Santiago lo hacían más las inmobiliarias que las políticas del Estado, ¿no? Entonces, claro, para que el Estado pueda actuar aquí, para que, por ejemplo, pueda crear cortafuegos, para impedir la acumulación durante cientos de kilómetros de monocultivos, lo cual es fatal para efectos de los incendios, se necesita un Estado con más atribuciones, porque es precisamente lo que no tenemos ahora. Aunque parezca que estamos como exagerando el punto, esto al final igual es una discusión de carácter ideológico, ¿no? ¿Quién gobierna el territorio y en función de qué intereses? Ahí, Dino, no sé cómo lo ves. No, yo muy breve, ¿no? Yo indudablemente creo que los privados tienen que estar presentes en las tragedias, en la reconstrucción, en la ayuda y en las empresas poder tener un camino con normas públicas en las cuales pueden efectivamente hacer una colaboración, ¿no? O facilitar la reconstrucción a propósito de las diversas tragedias que tenemos año a año. Agregaría solo a lo que tú has señalado, es que cuando las políticas públicas, entre esas, el cómo crece una ciudad, se discuten o se sigue con la característica o la actividad de discutirlas en la casa y a la hora de almuerzo o de comida de un lobista, tenemos un problema. Y lo más probable es que eso no va a cambiar, ¿no? La incorporación del privado es bajo normas públicas y las normas públicas se discuten en los ministerios, en las oficinas ministeriales, que por lo demás en general son bastante cómodas, ¿no? Debiese ser en ese lugar. Creo que esa tensión es, por forma, debemos ir resolviéndolas y determinar qué es lo que el Estado necesita, y a partir de eso se incorpora el privado, y no qué es lo que el privado necesita para que, a propósito de lo ideológico, sí, ¿no? ¿Qué es lo que el privado necesita para que hagamos todas las reformas en el Estado o en las leyes para que pueda desarrollarse el privado? Sí, bueno, tenemos más temas para conversar, salvo que quieran agregar algo sobre esto. Dino, Nerea, ¿estamos bien? Sí. Se nos está adelantando la discusión de carácter político electoral. Tenemos un año de elecciones municipales, pero ya sabemos que las elecciones municipales no solo se ponderan en sí mismas, sino como antecedentes para la discusión presidencial, ¿no? Diría que por un lado vemos una arremetida muy fuerte del Partido Socialista en dos alcaldías que son muy sensibles para el Frente Amplio y el Partido Comunista, que son Ñuñoa y Santiago. Y está esta reflexión sobre si el Partido Socialista lo está haciendo porque efectivamente quiere esas alcaldías o porque quiere marcar un punto para conseguir otras cosas, ¿no? Lo que sí yo podría decir responsablemente a priori es que las opciones que está barajando el Partido Socialista para esas comunas no son electoralmente más fuertes que las que hay. Eso parece estar completamente fuera de discusión, y el Partido Socialista lo reconoce en privado. No lo van a hacer en público, pero lo reconocen en privado. Y por el otro lado, lo que está ocurriendo con la derecha, que es bastante peculiar, me atrevería a decir, en el sentido de que se están perfilando opciones desde la extrema derecha más que lo que habíamos conocido como la derecha convencional, ¿no? Entonces, cuando aparece Evelyn Matei como la candidata más fuerte de la derecha moderada, habiendo sido durante mucho tiempo Evelyn Matei una referencia de la derecha más dura, creo que es legítimo preguntar si es Matei quien cambió o son las coordenadas de la derecha las que cambiaron, ¿no? Uh-huh. Abro el tema, iniciemos la conversación, Dino.
A ver, yo iría por el tema de las municipales, ¿no? Lo que está haciendo, a mi juicio, es pirotecnia el Partido Socialista, ¿no? Está llevando un candidato que no tiene ninguna alternativa ni para una primaria de poder estar por sobre la actual alcaldesa, y luego está llevando a una candidata que tuvo que dimitir en Ñuñoa porque estaba mejor posicionada la actual alcaldesa. La Y ex por- concejala Paula Mendoza. La ex concejala Paula Mendoza. Sí. Cuando uno ve y dice, mira, Ñuñoa en particular no ha tenido dificultades, ¿no? Más allá de algunas puntuales, no es una alcaldía que uno dijera acá está quedando la crema, desde el orden público o el crecimiento de la... No, aparentemente es una alcaldía que ha ido desarrollándose a tiempos determinados, que ha ido mejorando en una serie de índices, ha ido mejorando. Por lo tanto, querer golpear a RD en particular, ¿no? Querer golpearlo en Ñuñoa es de alguna manera, es como, lo voy a decir en vulgar, es tocarle la orejita, ¿no? Sí. Decir, mira, yo puedo. Lo más probable es que quieren Puerto Natales, ¿no? O que quieren Constitución, o que quieren otra comuna, y están a partir de eso, por eso digo que es pirotecnia, están presionando desde ese lugar. Lo mismo con Ismael Calderón. Si bien uno puede discutir sobre la alcaldía de la alcaldesa Iracegui Hasler, están llevando a alguien que perdió, que tiene una votación mínima, ¿no? Uno podría entender que llegara alguien que viene con otras ideas, que tiene un arrastre popular, que tiene alguna posibilidad de ganarle una primaria, pero en este caso no hay ninguna posibilidad, ¿no? Encuentro, para lo que se denomina el oficialismo, encuentro terrible, ¿sí?, que te estén presionando a través de los medios de comunicación para poder pedir otra comuna de las 365 que hay, ¿no? Porque por sentido común, al Partido Socialista no le convendría que hubiera primarias ahí porque van a perder. Porque la van a bajar antes, lo más probable es que no van a llegar, ni ahí ni allá van a llegar a primaria. Entonces el juego es otro. Digo yo por sentido común, en Nerea. Sí, seguramente, como decía Dino, es hacer el punto de, ojo, esto no lo demos por sentado, sino que hagamos una discusión dentro del oficialismo con respecto a cuáles van a ser las candidaturas que finalmente vamos a presentar, al menos, porque el camino de las primarias, como de imponerse el Partido Socialista, pareciera no ser lo que realmente quiere el Partido Socialista en estas alcaldías particulares. Pero con respecto, pasando a la derecha, lo que está bastante interesante son, bueno, varios aspectos. Primero, me parece a mí, un aspecto bastante interesante es, y a nivel más comparativo, y aquí sale mi corazoncito de cientista política, de comparativista, de política comparada, y es qué es lo que pasa con la relación entre la derecha convencional y la derecha, la ultraderecha. ¿En qué sentido? En el sentido que la derecha convencional vendrían siendo los partidos políticos de derecha que convencionalmente están dentro del sistema de partidos, mientras que la ultraderecha serían partidos de derecha que en términos generales defienden posturas de derecha de manera mucho más fuerte, con algunas diferentes características que podemos entrar a discutir en el panel si así lo desean. ¿Pero en qué sentido? En el sentido que lo que vemos en otros países, como por ejemplo en Alemania, es que hay un cerco sanitario de la derecha convencional con la ultraderecha. Como nosotros no nos vamos a aliar con la ultraderecha, le vamos a hacer un cerco sanitario. Misma cosa en Francia. Adiós. Exacto. Pero en Chile lo que estamos viendo, por lo menos para las elecciones municipales y lo que vimos en la elección al menos presidencial pasada, fue que sin ningún tipo de problema en la segunda vuelta la derecha convencional le traspasó al menos la élite política. Podemos debatir si es que realmente el electorado convencional, o sea, el electorado de la derecha convencional le traspasó los votos a la ultraderecha, a José Antonio Kast en segunda vuelta, pero al menos la élite política fue como, bueno, vamos a apoyar a José Antonio Kast. Y por lo menos en las elecciones municipales pareciera ser que el pacto por omisión va a ser el camino que va a seguir la derecha para no buscar un pacto entre la derecha convencional y la ultraderecha, sino más bien como un pacto por omisión, en el fondo no competir dentro de las mismas
alcaldías claves, quizás. Y eso me parece bastante interesante y va a ser súper interesante cómo se desarrolla a lo largo del año, porque eso también nos va a dar una pista de qué va a pasar con las elecciones legislativas. ¿Ya? Eso va a ser algo tremendamente relevante. Y lo segundo es que hay un desquebrajamiento en la ultraderecha con esta irrupción de un camino más libertario dentro de la ultraderecha, siguiendo un poquito el camino de Milei en Argentina, lo cual también me parece relevante si es que va a tener o no asidero en las elecciones municipales. Probablemente no, porque no van a alcanzar a reunir algún tipo de firma, o quizás van a ir por algún partido político como el Partido Republicano, pero sí me parece que puede ser relevante quizás para las elecciones legislativas, como constituirse como quizás un partido político que va a estar dentro del sistema de partidos chileno. Y en el fondo lo que nos habla eso es que nuevamente nos estamos acercando a un sistema de partidos en Chile que, aparte de ser numeroso, tiene opciones bastante polares, donde incluso los polos se van desquebrajando, en este caso en la ultraderecha. Sí, hay una tesis así en desarrollo que tiene como un origen más internacional, pero que habría que aplicarla acá, que es que en general a las extremas derechas, por razones que podrían parecer obvias, les va mejor siendo oposición que siendo gobierno, porque en realidad, incluso en países muy de derechas, parecen inviables los gobiernos de extrema derecha, ¿no? Eso es lo que quiero decir, y hay quienes, para justificar el argumento, dicen, bueno, fíjense que cuando Trump llegó al gobierno en Estados Unidos duró un solo periodo, Bolsonaro duró un solo periodo, ahora acaba de perder el partido de Giorgia Meloni unas elecciones muy importantes en Cerdeña a manos de la izquierda, lo cual también ha ayudado a algunos analistas a decir que ha entrado en declive electoral ese gobierno. Pero por el otro lado tenemos muy recientemente y muy cercanamente el fenómeno de Milei, ¿no? Pero esto que la pulsión en la derecha sea quien es más de derecha, es un poquito distinto a la jugada de Piñera, que era, en el contexto político chileno, tratar de ganar corriéndose, entre comillas, hacia el centro, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno relativamente nuevo, y bueno, y está en cuestión si el proyecto del Partido Republicano va en declive o no va en declive, dinos. Ahí ¿cómo lo ves? Mira, yo veo, a propósito de las municipales, Sí. yo creo que el Partido Republicano necesita consolidar aparentemente el crecimiento que tuvo en la última contienda por la Constitución, ¿no? Y creo que donde se va a concentrar es si es que alguna de las 3 comunas del rechazo pueden desde ahí asumir una cierta vocería, porque eso tiene una amplificación a nivel nacional. Si ganan una comuna, que lo más probable es que suceda, alguna otra comuna más alejada, no van a tener la amplificación que sí pueden tener si tuvieran, por ejemplo, Las Condes, ¿no? Y creo que, claro, que la pelea que están dando, en gran medida yo la concentraría ahí, porque eso les asegura que el candidato o la candidata que vaya va a ganar, ¿no? En Las Condes va a ganar Chile Vamos o Republicano el que vaya. Y creo que van a buscar desde ese lugar. Además, como son alcaldes nuevos, no son, y algunos han tenido dificultades muy severas, no son como estos caciques fuertes. Exacto, que antes no los es podía mover desbancar nadie. ni a Lavín ni a De la Ni a Maza, Torrealba, ¿no? claro. Esa. Sí. Y en lo presidencial yo me atrevería a decir, yo me confundo, pero puede ser que sea mi propia confusión, ¿no? ¿Dónde está la ultraderecha y dónde está la derecha en todo, ¿no? Yo cuando escucho al hijo de Coloma, el diputado Coloma, no sé cuál es la diferencia que pueda tener con un republicano. Y aún más, no sé cuál es la diferencia que pueda tener con el republicano que se salió del Partido Republicano por ser de centro, ¿no? O al presidente, o a Macaya, o a otro, o al nieto de Sergio Díez. Cuando los escucho, a toda esa familia, digo, no me queda claro, ¿no? Incluso Evópoli, los escucho y digo, acá hay extrema derecha, y lo que están haciendo es lo que jugó durante la transición mucho tiempo RN y la UDI, ¿no? Cuando la UDI quiso irse al centro, RN se fue hacia la derecha. Y no sabías en qué minuto o cómo iban encajando. La prensa trataba de entenderlo desde que unos valóricamente eran de derecha y los otros liberales, etcétera, pero aún así se mueven con mucha, dentro de un mismo marco de extrema derecha, se mueven con mucha facilidad. Creo yo que en duda es electoral lo que está haciendo Evelyn Matei de ponerse más al centro,
porque entenderé que desde ahí puede crecer y hay un público en el cual, volviendo al tema de las promesas de campaña, hay un público en el cual puede... yo diría, no es la élite la que le traspasa a Kast el 15%, es harto, ¿no? Entre la primera vuelta y la segunda. No, pero sí hay que ver dónde le fue bien al Partido Republicano. Sí. A propósito, Nerea, hay una columna que leí hace un par de días en Exante, que es un medio que no le tiene ningún aprecio al gobierno. ¿De Cristian Valdivieso? De Cristian Valdivieso, que tampoco le tiene mucho aprecio al gobierno, donde Cristian Valdivieso se preguntaba por qué un gobierno que él mismo lo ha criticado en otras columnas y en la televisión y todo, que además ha tenido un asedio mediático importante, eso no se puede desconocer, no baja el 30% de apoyo, ¿no? Entonces, mirado en perspectiva, Valdivieso recuerda primero que ese 30%, que si uno lo mira así en términos como focalizados, podría decir en minoría, es mucho más que el apoyo que tuvo el segundo gobierno de Bachelet y el apoyo que tuvo el primero y el segundo gobierno de Piñera. O sea, digamos que el presidente en ejercicio con más apoyo de los últimos 15 años, ¿no? Durante su mandato. Y al mismo tiempo se preguntaba por qué la derecha no termina por capitalizar esa minoría de apoyo del gobierno, ¿no? Y ahí, entra Nerea las consideraciones de que es una derecha obstruccionista, demasiado dura, que no propone soluciones, que niega la sal y el agua, y que cuando hay gente que mayoritariamente no apoya este gobierno, no está necesariamente pretendiendo delegar su apoyo en este otro sector, ¿no? Y ese es un dilema electoral súper importante para la derecha, porque la derecha, como todo sector político, me imagino que quiere ganar la elección presidencial, ¿no? El tema es cómo se gana. ¿Cómo lo ves? Sí. Claro, me parece a mí que yo comparto gran parte de la crítica, no toda obviamente, pero gran parte de la crítica que hace Cristian Valdivieso a la oposición actual en términos de que me parece que la oposición actual está descansando mucho en que todos los gobiernos, desde Bachelet 1 en adelante, que han sido gobierno, ha terminado ganando la oposición en la siguiente elección presidencial. Y evidentemente eso se debe a que hay un montón de demandas ciudadanas que no han sido canalizadas y que solamente a partir de un gobierno no pueden ser canalizadas, y se necesita un proyecto más a largo plazo para poder hacerlo, y ningún gobierno ha sido capaz de proyectar eso hacia futuro ni dar, digamos, soluciones que la ciudadanía, al menos a corto plazo, esté, digamos, respaldando, lo cual es bastante difícil dar soluciones a corto plazo. Entonces entramos como en un círculo sin fin de demandas insatisfechas, con una confianza hacia los partidos políticos muy, muy baja, una identificación con los partidos políticos muy, muy baja. Entonces entramos en un círculo de desafección política súper, súper difícil de salir. Entonces yo creo que en general la oposición actual está descansando en eso para hacer la pega de oposición, que obviamente sabemos que es mucho más fácil ser oposición que ser gobierno, pero la oposición actual se está olvidando de dos cosas. Uno, que primero, efectivamente, puede que hay una probabilidad que no sé qué tan alta, no sé qué tan baja, pero por lo menos lo que nos muestra para atrás la historia es que de momento podría ser relativamente alta, que les toque ser gobierno, el siguiente gobierno, y todos los puentes que podrían tener con el actual oficialismo estarían más o menos destruidos. Eso es un elemento bastante clave, y eso va a ser muy importante en las elecciones legislativas, porque si es que no obtienen mayoría y no obtienen los quórums necesarios, las reformas que van a querer hacer tampoco las van a poder hacer. Ya, eso como primer elemento. Y como segundo elemento, me parece a mí que la oposición está descansando en que, como no hay solamente una temática clave para poder intentar capitalizar el interés ciudadano, o sea, evidentemente que seguridad es una, pero también hay otra, están intentando buscar todos los flancos posibles para que el gobierno haga agua en el bote, en el fondo.
Y es verdad que el gobierno no, sobre todo comunicacionalmente, ha cometido muchos errores no forzados, pero también es verdad que la oposición no ha dado una mano en que esos errores puedan ser remediados, o que al menos se pueda tener una discusión que genere algún tipo de consenso político donde la oposición diga, sabes qué, de buena manera nosotros no estamos de acuerdo con esto, pero podríamos estar de acuerdo con esta otra cosa y llegar a un término medio que finalmente termine impulsando reformas que sabemos que Chile necesita. Entonces, me parece a mí que en general la oposición está haciendo la estrategia de, y lo voy a decir de manera muy caricaturesca, pan para hoy, hambre para mañana, no solamente para su sector político, sino que también para nosotros como ciudadanía, como electores, que finalmente no vamos a ver reformas que en última instancia son las que necesitamos. Dino. Yo complementando, ¿no? Diría que ese 30%, ¿no? Si trato de explicarme, ese 30% podría tal vez buscar desde una suerte de resistencia cultural a unos tiempos en los cuales se impone un discurso de extrema derecha, ¿no? Un discurso en donde la seguridad pasa por sobre todos los derechos humanos, y a partir de eso ese 30%. Creo que ahí hay virtud, pero esencialmente yo pondría la virtud en que hay una cultura de centro-izquierda en la cual no va a estar con la derecha, que es la que uno ve, ¿no? O esta extrema derecha obstruccionista, que no va a estar. Pero eso no alcanza para poder mantener un gobierno y tampoco alcanza para poder proyectar un proyecto, ¿no? Y desde eso es que, porque lo digo desde lo simbólico y desde lo cultural, es que creo que hay una batalla cultural que es necesario desde ese 30% tratar de ampliarla, ¿no? No se pueden asumir, a pesar de que los estudios de opinión, algunos cuestionables, de que los estudios de opinión nos instalen, por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos a los presos, las violaciones a los derechos humanos al pueblo mapuche, que nos instalen como la xenofobia. Uno debiera, o creo que este gobierno con más fuerza no debiese aceptar ese discurso, que no es un discurso propio de ese 30%, ¿no? Creo que es ese 30% el que tiene que hablarle a la ciudadanía, seducir, proyectar, dialogar desde ese lugar y no desde el lugar que a veces se confunde, ¿no? ¿Desde dónde me está hablando? Si me está hablando desde ese 30% que debe tener la derecha dura, o si me está hablando desde este 30% que ha sido tremendamente, creo yo, comprensivo y generoso durante los 2 años de gobierno. Bueno, hemos llegado al final del panel, pero continúa el radioanálisis, continúan estos temas. Tenemos un año largo antes de las elecciones municipales del domingo 27 de octubre, lo decimos de antemano. Pero bueno, antes de ir a la pausa nos despedimos, obviamente. Nerea Palma, muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Don Dino Pancani, muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Un gusto, Nerea. Un gusto, Dino. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes. Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos. De acuerdo, pero necesitamos partir por algo. Entonces partamos por un dominio en .cl. En Nick Chile. Obvio, Nick Chile. Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por una